próximo domingo se conmemora un nuevo aniversario del 1 de mayo. Esta fecha es una fecha que se viene conmemorando desde hace 130 años en el mundo entero. Es una fecha internacional. Hay un debate que siempre se hace si es una fiesta o es un día de lucha. Nosotros estamos convencidísimos de que es un día de lucha. Los trabajadores bajo el capitalismo tienen poco para festejar y un poco la fecha que la Segunda Internacional institucionalizó tiene que ver con la conmemoración de una gran lucha que hubo en Estados Unidos que terminó con el asesinato de obreros que luchaban por las 8 horas. Se conoce a estos como los mártires de Chicago, y desde aquel momento hasta hoy es una fecha que permanentemente permite que se exterioricen las necesidades, los problemas que tienen los trabajadores en el mundo entero. Este año, como no podía ser de otra forma, hay muchas razones para seguir luchando en el mundo y en el país. En el mundo estamos viviendo una crisis muy importante que afecta a miles de millones de trabajadores. Solo para dar un dato, se calcula que hay entre 1.000 y 1.500 millones de personas que viven por debajo de los niveles mínimos de pobreza, es decir, que pasan hambre, y que mueren cerca de 21 millones de personas por hambre y por desnutrición anualmente. O sea, ese es a donde nos lleva el capitalismo. Ahora, en nuestro país también nos encuentra en una situación muy compleja porque hay un nuevo gobierno que ha decidido descargar un brutal ajuste sobre las espaldas de los mismos de siempre, los trabajadores y los sectores populares. Las secuelas de este ajuste son múltiples. Hay entre 100.000 y 200.000 personas que han perdido el trabajo en los últimos meses. Se cuentan también por decenas de miles las suspensiones. Hay un aumento brutal de las tarifas del transporte, del agua, de la luz, del gas. Hay una inflación que está increyendo. Se calcula que en el mes de abril puede llegar a 6 o 7%. Y desde ya las paritarias, salvo excepciones, se quieren firmar o hacer firmar a la baja en relación a todo esto. Hay un debate entre los trabajadores y los sectores populares de cómo pararle la mano al gobierno y a este plan que está decidido a hacer que los trabajadores terminemos perdiendo conquistas. Nosotros tenemos una conclusión clara: sin la complicidad del Partido Justicialista y de la burocracia, esencialmente de la CGT, el gobierno no podría haber llegado hasta acá, porque la verdad, si no se le hubieran votado todas las leyes que pidieron en un arranque, incluyendo los presupuestos, tanto el nacional como el de la provincia de Buenos Aires, el de la capital, y sin que la CGT tuviera una actitud sumisa frente al poder, el gobierno no tiene la fuerza, ni hubiera tenido la fuerza para haber descargado semejante ajuste. Por supuesto, la bronca ha ido creciendo y ha obligado a que todos, ¿no es cierto?, mientras le votan las cosas, empiecen a tener un discurso más opositor, pero del discurso a los hechos todavía hay un largo trecho. La discusión aparenta estar concentrada ahora en el Congreso en una supuesta ley para impedir despidos. El gobierno y las patronales han salido con los tapones de punta porque no están dispuestas ni siquiera a algo mínimo como lo que plantea la ley, que es una doble indemnización para intentar por 6 meses evitar que se siga despidiendo de la forma que se lo está haciendo. Pero esta oposición del gobierno empieza a tener ya frutos nuevamente entre el Partido Justicialista, que se está empezando a derretir. Ya Massa, por ejemplo, empezó a cambiar y empezó a decir que bueno, que la ley esta a lo mejor no es lo mejor. Gioja, que ha sido ungido recientemente como jefe del Partido Justicialista, hizo una declaración en el mismo sentido. El gobierno ha dicho que si se votara esta ley, que vuelvo a insistir, es muy tibia, podría llegar a vetarla. Entonces, el debate es cómo se hace para frenar los despidos y frenar el ajuste, ¿no? ¿Es por la vía del Congreso? Nosotros estamos convencidos de que no puede ser que la expectativa central
esté puesta allí, ya que la composición actual del Congreso plantea seguramente la imposibilidad de que salga una ley que sea positiva para los trabajadores y que, vuelvo a insistir, incluso si saliera el propio gobierno, como nos estuvo acostumbrado durante los 2 mandatos en la Ciudad de Buenos Aires, aplicaría el veto. Ahora, nosotros creemos de que es importante discutir esto porque las direcciones sindicales están planteando una marcha para este viernes, lo plantean como una marcha para presionar al Congreso, y nosotros creemos que si bien la marcha puede ser importante, acá lo que hace falta es un verdadero plan de lucha que arranque con una huelga general. De otra manera es muy difícil frenar semejante ajuste. Y al mismo tiempo, si la dirección sindical convocara una huelga general y un plan de lucha, rápidamente podría resolverse a favor de los trabajadores, como lo han hecho, por ejemplo, los bancarios. Hoy vamos a tener acá la visita de un compañero que es dirigente bancario, y que nos puede explicar perfectamente cómo hicieron los bancarios para lograr no solo un aumento importante que hace que un sueldo inicial de un bancario esté por encima de los 20.000 pesos, sino también cómo hicieron para reincorporar a los despedidos que, al igual que casi toda la administración pública en el sector privado, también habían tenido los bancarios, sobre todo en el Banco Central. Lo lograron a partir de marchas, movilizaciones, paros y un verdadero plan de lucha que amenazaba con ir increciendo. Si eso hicieran los dirigentes sindicales de la CGT, de la CTA, seguramente rápidamente se podría revertir el ajuste en marcha y también empezar a discutir otras cuestiones. Por ejemplo, no solo cómo prohibir los despidos, sino cómo abrir los libros de las empresas para que realmente podamos discutir si la crisis que argumentan para despedir es tal o en realidad lo que están haciendo es querer seguir manteniendo la tasa de ganancia, descargando, ¿no es cierto?, sobre los trabajadores el peso del ajuste. Podríamos discutir que en vez de suspensiones, como se están haciendo en casi toda la industria, podríamos discutir, por ejemplo, repartir las horas de trabajo con el mismo salario. Podríamos discutir que hay otra salida al tarifazo, por ejemplo, impuestos progresivos a las grandes ganancias, para que se financie a partir de ahí el Estado y no a partir de cobrarle más a los que menos tienen. Se podría discutir la deuda, si hay que seguirla pagando o hay que investigarla, qué hacemos con nuestros recursos. En serio, se podría discutir un plan alternativo, porque hay plan B. O sea, en general, el gobierno nos dice que no hay, porque no hay un plan distinto para los grupos empresarios y las corporaciones. Ahora, los trabajadores tenemos que hacer nuestra propia agenda. Desde ya, también tenemos que empezar a discutir, y esto quedará para la reflexión con los invitados, ¿qué hacemos con esta dirigencia sindical que ya nos tiene acostumbrado a negociar absolutamente todo y que es corresponsable de que los trabajadores siempre paguemos los platos rotos de las crisis que no provocamos? Como también qué hacer frente a la dirigencia política tradicional, que se ha transformado en una casta a la cual lo único que le interesa son sus propios privilegios, está saltando con el tema de la corrupción, y desde ya, para mantenerse en el poder, también facilitan los grandes negocios de las corporaciones, los grandes grupos empresarios. Los trabajadores, a casi 130 años de aquel 1 de mayo, tenemos el desafío de ir construyendo una nueva dirección sindical que está íntimamente ligado a construir una nueva dirección política, y un poco de todo esto vamos a hablar nosotros en los actos que hacemos desde el MST en todo el país este 1 de mayo. Algunos en el interior van a comenzar este viernes, otros se harán el sábado. Nosotros aquí en la capital y el Gran Buenos Aires hacemos nuestro acto central en el Parque Sarmiento de las 12, porque viene acompañado también de un almuerzo popular, va a haber grupos, etcétera, pero vamos a charlar estas cosas, ¿no? Las tareas que tenemos planteados los trabajadores para salir de esta situación. Se pueden acercar, los esperamos a partir de las 12 del mediodía en Ricardo Balbín 4750 en el barrio de Saavedra y en el Parque Sarmiento. No se suspende por lluvias, lo más importante, porque es en la parte cerrada, en el campus que tiene ahí el Parque Sarmiento. Va a haber lentejeada, hablan Alejandro Bodar y Vilma Ripoll, va a haber bandas en vivo, así que se pueden acercar. Así que les dejamos la invitación hecha a aquellos que viven acá en la ciudad de Buenos Aires a que se acerquen el domingo entonces a Parque Sarmiento a partir de las 12 del mediodía. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.